Muy buenos días. El día de hoy nos vamos a ocupar del tema de la autoría y participación, fundamentalmente en su clasificación. Como ustedes entenderán, en la parte normativa se encuentra en el Código Penal, en los artículos 23 relacionado a la autoría y su clasificación, el artículo 24 vinculado a la instigación y el artículo 25 en cuanto a la participación. Pero también que el Código Penal no es conceptualista, no lleva conceptos. Consiguientemente, para el análisis tenemos que recurrir a la doctrina y la jurisprudencia. Dentro de lo que es fundamentalmente la doctrina, en la actualidad ha llegado a una conclusión de tratar en dos grandes grupos este tema. Quiere decir, relacionado a los delitos de dominio y los delitos de infracción del deber. Cuando hablamos de la autoría y la participación, inmediatamente nos remontamos al hecho de que ya tenemos un determinado delito, que puede ser, sin ocuparnos de la clasificación de tipos penales, podría ser los delitos más comunes o convencionales, como el caso de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple, lesiones, entre otros. O puede ser, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual, actos de tocamiento fundamentalmente. O puede ser contra los delitos contra el patrimonio, que es, por ejemplo, los delitos de hurto, robo, estafa, usurpación, entre otros. O podríamos tener delitos más complejos, como el caso de la organización criminal, lavado de activos, delitos contra la administración pública o llamados corrupción de funcionarios, dentro de los cuales, hablando de la autoría, siempre será recurrente decir quién o quiénes han cometido ese determinado delito. Y en cuanto a la participación, decir quiénes cooperaron en la realización de ese delito. Y globalmente hablar a quiénes vamos a sancionar por ese delito. Por ello, en todo caso, debemos ir al análisis de algunos aportes de la doctrina. Debemos revisar lo que ya habían expuesto y explicado relacionado a este tema por parte de Klaus Roxin, de Gunther Jacobs, de Schunemann, de Javier Sánchez. Luego tenemos de Héctor Olázolo, tenemos de Víctor Gómez, tenemos de Miguel Díaz García Conviedo. También tenemos una clasificación muy importante, lo más comprensible posible, de Enrique Curi en su última publicación actualizada. Luego tenemos la revista de Derecho Penal dirigida por Dona, que publicó en 3 tomos el tema de la autoría y la participación. Desde luego, aparte de la parte general que tiene Dona y la obra de autoría y participación. Luego tendremos de Rafael Berrueso, fundamentalmente respecto a los delitos de infracción del deber. También se debe tomar en cuenta la obra muy importante publicada este año 2025 por Jesús María Silva Sánchez,
quien ha publicado en 2 tomos la parte general, y en el segundo tomo se ocupa ampliamente de este tema de los delitos comunes y los delitos especiales relacionado a los delitos de dominio y los de infracción del deber. También debemos tener en cuenta los aportes de nuestros compatriotas, como por ejemplo del recientemente extinto el doctor Ramiro Salinas Sichá, luego también de James Reategui, que últimamente publicó la obra La autoría y participación, que está debidamente actualizada tanto en la doctrina como también en la jurisprudencia. Ni qué decir del doctor Ramiro Salinas respecto a la autoría y la participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Consiguientemente, del análisis de todo este contexto, debemos dar un concepto de lo que es la autoría y la participación, pero desde el punto de vista de la doctrina. Para ello podemos recurrir al aporte efectuado por Edgardo Alberto Dona en Derecho Penal, parte general, tomo quinto. Ustedes van a ver que a partir de la página 326 y siguientes analiza este tema. Y dice, respecto al autor, cuando hablamos del autor nos referimos al sujeto a quien vamos a imputar un determinado hecho. Y luego, en cuanto a la participación, dice, hablaremos de quién ha prestado un auxilio o quién habría cooperado en la realización de ese delito. Consiguientemente, también del análisis doctrinario de estos temas, surge para el estudio 2 grandes grupos de teorías. Tenemos las teorías unitarias del autor y 2 las teorías diferenciadoras. ¿A qué se refiere? Las teorías unitarias del autor están vinculadas a la parte clásica del derecho penal, en el cual decían que no era necesaria la clasificación entre la autoría y la participación. ¿Por qué? Porque solo el juzgador podía ver quiénes están vinculados a un determinado delito y en los cuales, desde luego, establecer la responsabilidad de cada uno. Sin embargo, luego del avance de la doctrina, hubo gran cantidad de críticas frente a estas teorías y dijeron que era arbitrario. Consiguientemente, era necesaria la clasificación entre la autoría y la participación. Y por eso surge entonces las teorías diferenciadoras, el cual desde luego ha tenido trascendencia tanto en las legislaciones como en la jurisprudencia. Y por eso, por ejemplo, nuestro Código Penal en estos artículos ha acogido tal teoría. Sin embargo, de este tema de las teorías también surge otros 2 grandes grupos relacionados en todo caso al tratamiento de la autoría y participación en los delitos comunes y también la autoría y participación en los delitos especiales. ¿A qué se refiere? Como ustedes verán, en los delitos comunes está vinculado a aquellos tipos penales en los cuales el Código Penal, en la parte especial y las leyes especiales que contienen delitos, no exigen ninguna cualidad o calidad en cuanto al sujeto activo. Quiere decir, cualquiera puede cometer dicho delito. Sin embargo, en los delitos especiales exige una cualidad en el sujeto activo, como por ejemplo cuando dice el padre, la madre, el representante, el funcionario, servidor público, entre otros. Consiguientemente, en la mayoría de los casos se trató del análisis de la división en los delitos comunes y especiales. Pero también en la evolución de la doctrina se dijo que
no era suficiente para ver el grado de responsabilidad, sino simplemente en cuanto a la vinculación del sujeto activo. Ya desde la tendencia finalista de Hans Belzel, 1930, a partir del cual surgía el tema como de Maurats, entre otros, decir que estos delitos comunes, para ver el grado de responsabilidad, debemos vincular a los delitos de dominio. Por ello, en 1963, Klaus Rosin publica la obra La autoría y dominio del hecho en el derecho penal, en el cual incluye que estos delitos comunes deben analizarse como delitos de dominio. Y luego, la pregunta era si esta teoría del dominio podría también servirnos de base para los delitos especiales. Consiguientemente, tanto Jacobs como Klaus Rosin dijeron que no, vamos a entrar en los delitos de infracción del deber. Consiguientemente, ahí surgen estos dos grandes grupos. Ahora la pregunta será, ¿en qué consisten los delitos de dominio y en qué consisten los delitos de infracción del deber y cuál va a ser la clasificación? Los delitos de dominio están vinculados a los delitos comunes, pero más aún analizada desde el grado del dominio. Quiere decir que en los delitos de dominio, ¿quién es el que va a dominar el evento criminal? ¿Quién tiene el señorío y el manejo de todo este evento criminal? Consiguientemente vinculada a los delitos de dominio. Luego se tiene el tema de la infracción del deber. En cuanto a los delitos de infracción del deber, ya también ocurre que la autoría fundamentalmente no está basada en quién va a dominar el evento criminal, sino más bien en quién va a ser el que va a infringir una determinada obligación legal impuesta por un determinado cargo que tenga. Y por ello, por ejemplo, a nivel de todo el aparato estatal, vamos a tener, por ejemplo, a nivel de todo el gobierno central, el Congreso, los ministerios, gobierno regional, gobiernos locales, municipios provinciales, distritales, entre otros. Vamos a tener, por ejemplo, el tema de las leyes orgánicas que impone obligaciones a los funcionarios. Vamos a tener el MOP, el ROP, los instructivos, los manuales, entre otros, que imponen una determinada obligación fundamentalmente en los delitos funcionariales, que desde luego vamos a analizar posteriormente los delitos funcionariales y los delitos de garante, que ustedes van a ir también, digamos, analizando este tema. En todo caso, esa sería la diferencia fundamental. Ahora, en cuanto a la clasificación, en los delitos de dominio tendremos la autoría y también tendremos la participación. Igualmente, en los delitos de infracción del deber también tendremos la autoría y también la participación. En todo caso, en los delitos de dominio relacionados a la autoría, vamos a tener también una clasificación. La clasificación está relacionada a la autoría directa o material. Como estamos en los delitos de dominio, será el dominio del hecho y de la acción. Luego tendremos el tema de la autoría mediata.
Como estamos en los delitos de dominio, será el dominio de la voluntad. Y luego tendremos el tema de la coautoría. En la coautoría, como estamos en dominio, será dominio funcional. Y luego tendremos la autoría independiente. Esta es la clasificación de la autoría en los delitos de dominio. Ahora, en el tema de la participación, tendremos la complicidad primaria y secundaria. Tendremos el tema de la instigación y el encubrimiento. Desde luego, cada uno vamos a analizar para ver este contexto. Como ustedes verán, también este tema se traslada a los delitos de infracción del deber, solo con la diferencia de que algunas de estas clasificaciones no es posible en los delitos de infracción del deber, conforme analizaremos. Por lo que igualmente aquí tendremos la autoría directa o material que está destinada para el intraneus. Y luego tendremos el tema de la autoría mediata, que, bueno, la doctrina ha determinado que no es posible. Luego tendremos la coautoría, que igualmente en debate. Y tenemos también la autoría independiente. Igual en la participación tendremos la complicidad, también la instigación y el encubrimiento. Aclarando que esta clasificación, solo algunos de los grados va a concurrir en este caso, no todos, como en el caso del dominio, conforme vamos a analizar. En todo caso, al ocuparnos de la clasificación de la autoría en los delitos de dominio, ¿a qué se refiere la autoría directa o material o dominio del hecho o de la acción? Se refiere a la realización conjunta de todo el evento criminal del autor, de esa persona que tiene todo el señorío, que por ejemplo en el iter criminis del delito va a manejar todo el evento desde la etapa interna, que está considerada como la ideación, la deliberación, en la etapa intermedia, que está considerada la resolución, en la etapa externa los actos preparatorios, la tentativa, la ejecución, la consumación, en algunos casos inclusive el agotamiento. Todo este evento criminal va a manejar el autor directo o material. ¿Qué ocurre en la autoría inmediata? Que está además diferenciada entre el común y por organización. Como es el dominio de la voluntad, en este caso ocurre en el común fundamentalmente que hay un hombre de atrás que comete el delito por medio de un hombre de adelante. Quiere decir que él maneja al hombre de adelante. Y el hombre de adelante es precisamente el que comete directamente el delito. Pero como estamos en el tema común, este se convierte en un instrumento no doloso. Quiere decir que él no responde, sino responde el que maneja a este instrumento. ¿Por qué? Porque este instrumento está imbuido por la parte negativa de la teoría del delito. Por ejemplo, en el tema del comportamiento, su conducta no es voluntaria.
o en el tema de la tipicidad objetiva va a faltar algunos elementos del tipo objetivo, o en los elementos subjetivos va a caer, digamos, en un error de tipo, o en el tema de la antijuridicidad va a existir una causa de justificación. Respecto a la culpabilidad, la parte negativa. Quiere decir, por ejemplo, en su mayoría de los casos, el hombre de atrás va a utilizar a una persona que no responde penalmente, por ejemplo, a un menor de edad, o puede utilizar en todo caso a una persona que no tiene la capacidad psíquica para responder penalmente, pero también puede utilizar a un instrumento que tiene toda la capacidad, pero por dos aspectos fundamentalmente. Uno, que puede ser, digamos, bajo amenaza o violencia física, o en todo caso manteniendo en error, lo que quiere decir que en este caso solo responde el hombre de atrás. Lo que no ocurre es en el tema de la autoría mediata por organización, y desde luego este tema siempre está en constante debate. Este tema ha sido incluido también por Klaus Roxin, pero en el análisis de los aparatos organizados de poder. Además, ampliado por Héctor Olazolo en la obra Tratado de Autoría y Participación en el Derecho Penal Internacional, así como también por Paula Cadavid en la obra Coautoría en los aparatos organizados de poder de carácter delincuencial. Ellos en todo caso han ampliado que este tema puede ser de carácter estatal o paraestatal. Algunos también han vinculado al tema de la empresa criminal. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso tiene características fundamentales, a diferencia del común. ¿Qué ocurre aquí? Como se trata de un aparato organizado de poder, quien da la orden, la disposición de cometer un determinado delito o una infracción de la ley es precisamente el que representa, el que encabeza. Y hay un instrumento que va a cumplir esa orden. Quien va a cometer directamente el delito es el instrumento. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que el instrumento se convierte en de carácter doloso, lo que implica que van a responder por el delito tanto el que da la orden como el que cumple. Este tema se dio, por ejemplo, por Klaus Roxin, las explicaciones respecto a los delitos que se dieron, las matanzas en el Holocausto, los cuales fueron discutidos en los juicios de Nuremberg. Pero también Paula Cadavid ha ampliado otros temas que ocurrieron en otros gobiernos, en otros países, como el caso de Argentina, y fundamentalmente Paula Cadavid toca el tema de nuestro país y habla, por ejemplo, del caso Fujimori, en los cuales fueron responsables y desde luego sancionados tanto el que da la orden como los que ejecutaron, inclusive estando en debate los intermediarios. Consiguientemente, en el presente caso, estos aparatos organizados de poder pueden ser de carácter estatal como también de carácter paraestatal. Pero ¿qué ocurre también de este tema de la autoría mediata? Que está vinculada a la empresa criminal, quiere decir al tema de la organización criminal, que en algunos casos también tocaron este tema en la coautoría, porque vamos a ver ya las características de la coautoría. Pero en este caso, respecto a la autoría mediata, por ejemplo, tendríamos el caso de nuestro país,
las grandes matanzas, digamos, que se efectuaron por parte de Sendero Luminoso, la sentencia de Abeinader Guzmán, por ejemplo, que él no ha estado directamente sino en el hecho, sino simplemente daba la orden y otros los que cumplen, pero esos los que cumplen también responden. Y otro es el tema del tratamiento de la organización criminal, que en estos casos, en algunos van a responder y en algunos no, fundamentalmente el instrumento. Pero lo característico en todo caso de la autoría mediata por organización en aparatos organizados de poder es que responde el que da la orden y también el que ejecuta. Ahora, en todo caso, tendremos el tema de la coautoría. ¿Qué ocurre con la coautoría? En la coautoría se tiene el dominio funcional. El dominio funcional implica que hay una conjunción de voluntades de varias personas quienes desde luego van a dominar todo el evento criminal, ya sea en forma conjunta o por partes. Por ello se tienen en todo caso las características fundamentales de la coautoría como dominio funcional. Por ejemplo, tenemos el acuerdo común, algunos determinan que sea previo. Luego tenemos, por ejemplo, la coautoría en la ejecución, que puede ser ejecutiva y no ejecutiva, lo que implica en todo caso el manejo funcional de todo el evento criminal. Luego se tiene que el aporte debe ser fundamental o determinante, así como en algunos casos se tiene el reparto de funciones. ¿Cuál es la característica fundamental? Es el acuerdo común. Sin embargo, en el tema de la coautoría, cuando nos hablan de la coautoría, nos deben explicar también las clases de coautoría. Quiere decir que aquí existe una clasificación de la coautoría, como es el caso de la coautoría común, alternativa, aditiva, sucesiva y parcial. ¿Qué implica esta clasificación? Los conceptos más entendibles de esta clasificación ha dado Claude Roxin. Algunos autores le agregaron otra clasificación, pero esta es la más usual para que podamos orientarnos en el tema de la coautoría. En todo caso, ¿qué implica la coautoría común? La coautoría común implica que un grupo de personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Todos van juntos, cometen y todos responden. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo común, la ejecución fue en todo caso en forma conjunta y desde luego el aporte fue fundamental y hubo en todo caso el reparto de funciones en una conjunción de ideas respecto al resultado. ¿Qué ocurre en la coautoría alternativa? En la coautoría alternativa se tiene la conjunción de voluntades, un acuerdo común. Sin embargo, saben, por ejemplo, el enemigo tiene varios caminos y si todos van a un solo lugar, no va a ser posible la comisión del delito. Por lo que algunos ocupan determinados lugares y va a cometer o va a materializar el delito los que estuvieron en ese lugar. Por ejemplo, hay un enemigo que tiene 5 caminos y en uno de ellos va a venir, por ejemplo, por el número 2 o 3 y ellos van a ejecutar. Ahora la pregunta será, ¿y por qué van a responder los otros? ¿Por qué? Porque hay un acuerdo común y hubo en todo caso por alguna de las partes la coautoría ejecutiva y por algunos
no ejecutiva, y el aporte tiene que ser fundamental. Ahora, en la autoría aditiva, ¿qué ocurre? En la autoría aditiva, explicaron en la doctrina, 20 personas se ponen de acuerdo para matar a una persona. Las 20 personas disparan y no se sabe la acción de cuál de ellos es que ha conseguido el resultado. Consiguientemente, van a responder todos. ¿Por qué? Porque hubo las características fundamentalmente del acuerdo común. La coautoría sucesiva está vinculada al tema de que algunos ya empezaron con la ejecución previo acuerdo común, dentro de los cuales hay otros que se suman al evento criminal para conseguir el resultado previo acuerdo común. Por ello, en todo caso, van a responder por todo el evento criminal o el resultado. Luego se tiene la coautoría parcial. ¿Qué ocurre en la coautoría parcial? En la coautoría parcial ocurre que el acuerdo común fue hasta cierta parte. Por ejemplo, el caso de que varias personas se ponen de acuerdo para un asalto en el banco. Se produce el asalto y uno de los intervinientes ve que está uno de sus enemigos ahí, y como tiene la posibilidad de contar con un arma de fuego, decide en ese momento ejecutarlo a esa persona. Pero ustedes verán que los demás no pueden responder por ese resultado. ¿Por qué? Porque se extralimitó uno de ellos, y el que se ha excedido del acuerdo común va a responder en todo caso por ese resultado que fue de la ejecución de una persona. Consiguientemente, son temas que debe explicarnos respecto a la coautoría. Ahora, ¿qué ocurre en la autoría independiente? En la autoría independiente ocurre que igualmente varias personas van a responder por un resultado. Pero ¿cuál es la diferencia con la coautoría? Que aquí, a pesar de que concurren varias personas, no existe un acuerdo común. Cada uno actuó por su parte y dio un aporte para un determinado resultado. El ejemplo clásico que ponen es que en un hogar la madre y la hija quieren matar, digamos, al padre. Y en ese caso, cada uno pone su aporte. La madre no se pone de acuerdo con la hija. No sabe la hija que la madre quiere matar, ni la madre sabe que la hija quiere matar. Y cada uno pone su cuota de veneno y al final se da un resultado. Van a responder ambos. ¿Por qué? Como autoría independiente, porque no hubo un acuerdo común. Ahora, en tema de la participación, ¿qué ocurre en el tema de la participación? En el tema de la participación debe concurrir dos presupuestos fundamentales, que es el de carácter objetivo y subjetivo. ¿Qué ocurre con el objetivo? Que es de carácter accesorio, lo que implica que el partícipe es solo aquella persona que coopera, presta auxilio a la realización o a todo el evento criminal manejado y efectuado por el autor o los autores. Por eso se dice que si no hay un autor, no podemos hablar de un partícipe. Y en la parte subjetiva, que su conducta siempre será de carácter doloso. Algunos autores inclusive hacen referencia que hay un doble dolo. Quiere decir el dolo del partícipe, así como agregado al dolo del autor. Pero en cuanto a la participación del partícipe, su conducta debe ser siempre estrictamente de carácter
doloso. ¿Cuál es la clasificación? Hemos dicho la complicidad primaria y secundaria. ¿A qué se refiere? La complicidad primaria es el aporte fundamental, determinante para la realización del delito, que sin el cual no se pudo haber realizado el delito. El ejemplo que ponen, por ejemplo, es cuando alguien le dice a otra persona: quiero matar a mi enemigo que está cerca. El otro dice: ya te presto mi revólver. Que sin ese aporte no se hubiera producido el resultado. Pero ¿qué ocurre con la complicidad secundaria? Que el aporte no implica. Puede ser que con ese aporte se pudo haber realizado, como no también. Como el caso, el ejemplo que ponen es que, por ejemplo, dicen, una persona le dice al otro: quiero matar a mi enemigo. Y el que da el aporte dice: ya lo vi en tal sitio desolado. Quiere decir que ese aporte no es tan determinante, porque pudo haberse realizado, como no, también el resultado. Ahora, el tema de la instigación. ¿Qué ocurre con la instigación? La instigación es el acto de determinar en otra persona. Quiere decir animarle, crearle la idea. Y la ley por eso hace referencia a determinarle a que él cometa un determinado delito. Crearle en su idea que fácilmente puede cometer dicho delito. Lo que implica, por ejemplo, lo que ponen los ejemplos en tráfico de drogas. Alguien podría determinarle a otra persona, decirle: oye, tú eres conductor, llevas cargamento y no hay control para ti, consiguientemente puedes llevar droga, ¿no? O por ejemplo, podría ser en los delitos contra el patrimonio. Crearle la idea, determinarle y decir, por ejemplo: en mi barrio hay una casa abandonada, no tiene cámara, no hay nadie, hay cosas de valor, puedes llevar, además necesitas una determinada cantidad de dinero, no va a haber, digamos, obstáculos, entre otros. O en los delitos contra la libertad, como el caso de la violación, entre otros, y también en otros tipos penales. Lo que implica que siempre estará basada en determinar la idea o la formación de cometer un determinado delito en otra persona. Ahora vamos al encubrimiento. ¿Qué ocurre con el encubrimiento? Si ustedes ven el encubrimiento, por ejemplo, van a analizar lo que es el aporte de Enrique Cury. Ampliamente explica este tema y lo considera dentro de la participación. Sin embargo, la mayoría de la doctrina ha excluido el encubrimiento y dicen que debe ser otro tipo penal independiente. ¿Por qué? Por el tema de la oportunidad. ¿Qué implica la oportunidad? Que la participación siempre debe ser anterior al delito o en el mismo momento del delito. Pero el encubrimiento es posterior, consiguientemente no puede estar considerado dentro de la participación, por lo que debe ser excluido del tema de participación. Esta sería la clasificación respecto a la autoría y participación en los delitos de dominio. Ahora la pregunta que hacen es: ¿qué delitos podríamos considerar como parte de los delitos de dominio? Fundamentalmente les había referido los delitos comunes en los cuales se puede manejar el evento criminal, como por ejemplo tendremos los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, tenemos el homicidio simple, tenemos algunos homicidios agravados, tenemos los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, actos de tocamiento, los delitos contra el patrimonio, hurto o robo, estafa, usurpación, tendremos los delitos contra el medio ambiente, contra la salud pública, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, tendremos contra la seguridad pública, por ejemplo, la organización criminal, tenemos contra la fe pública,
los delitos de lavado de activos, contrabando, entre otros. Ahora, el tema es pasar a los delitos de infracción del deber. Para pasar a este tema hubo algunos debates respecto a los delitos de garante y los delitos de infracción del deber, y finalmente nos quedamos con los delitos de infracción del deber, que nosotros fundamentalmente nos vamos a referir a los delitos funcionariales. Y por eso, por ejemplo, Klaus Roxin había hecho algunas explicaciones al respecto. Sale Suneman y dice que también debemos ver el tema del garante, que hay algunas cuestiones de dominio que pueden verse en los temas de infracción del deber. Y también Suneman, ¿no? Nos referimos a Suneman. Y luego también Jesús María Silva Sánchez había hecho referencia a este tema en los tipos de garante relacionado a los delitos especiales de posición y los delitos de infracción. Finalmente, al analizar este tema, se conjunciona en los delitos de infracción del deber. Pero este tema de garante no ha sido ajeno, digamos, la jurisprudencia. Ustedes van a ver, por ejemplo, la casación 1004-2017 Moquegua. Ustedes van a ver que en este tema ya dice relacionado al delito de peculado, por ejemplo, dice que es un delito de infracción del deber, pero con rasgos de dominio. Consiguientemente eso queda en debate y bueno, ahí quedó la Corte Suprema, no ha dado mayores explicaciones. Pero nosotros también habíamos propuesto este tema, que para no confundir con los delitos de infracción del deber exclusivamente funcionariales, deberíamos entrar en los delitos de garante. Quiere decir, por ejemplo, como el caso del parricidio, cuando dice la calidad del agente, podríamos considerar como delitos de garante, para no, digamos, tener mucha confusión en los delitos de infracción del deber. Pero aún esto se encuentra en debate y luego vemos si va a avanzar este tema. Por ahora nos basamos que todo este tema entra en los delitos de infracción del deber, como el tema del garante y la infracción del deber. Consiguientemente, vamos a entrar en el análisis de los delitos de infracción del deber. ¿A qué se refiere? En este tema de los delitos de infracción del deber, ya habíamos dicho que Klaus Roxin había publicado la obra Autoría y Dominio del Hecho en el Derecho Penal, 1963, en los cuales también incluye los delitos de infracción del deber. Pero ¿cuál fue, digamos, la determinación concreta respecto a la autoría? Respecto a la autoría, fundamentalmente a la autoría directa o material que está creada para el intraneus, y por eso dice, por ejemplo, en los delitos funcionariales, que el funcionario nace para ser autor. Pero al respecto, Klaus Roxin había explicado y dijo en qué nos basamos respecto a la infracción del deber. Basamos en todo caso a la infracción del deber de una norma extrapenal. ¿Qué quiere decir? De los que hemos explicado, los MOB, los reglamentos, los manuales que, ¿no?, entre otros, que imponen una determinada obligación a un determinado funcionario, como que tenemos todo el aparato estatal. Por ejemplo, tenemos los grandes funcionarios, altos funcionarios, tenemos, por ejemplo, desde el gobierno central, los ministerios, como ya hemos indicado, los gobiernos regionales, locales, entre otros, y fundamentalmente la ley de contrataciones del Estado respecto al manejo del patrimonio del Estado, aparte de la función pública que les impone una obligación, pero fundamentalmente en los delitos funcionariales relacionados a la ley de contrataciones del Estado, que recientemente, por ejemplo, la nueva legislación entra en vigencia en abril de este año. Pensábamos que iba a traer algunas modificaciones fundamentales, pero no tiene mucha trascendencia en los temas que habíamos indicado, que por ejemplo el tema del comité
debería determinar un colegiado y no el titular del pliego. ¿Por qué? Porque el titular del pliego siempre va a llevar a una persona de confianza a quien podría manipular, digamos, en estas contrataciones del Estado. Y por eso tenemos los grandes problemas de corrupción en los aparatos estatales. Tenemos los grandes sobornos nacionales e internacionales, y más que aún en las obras públicas tenemos obras totalmente abandonadas por este tema del manejo del control, fundamentalmente en la legislación de la ley de contrataciones del Estado, y mucho más aún relacionado en todo caso a la infracción muy permanente que se da por parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, a lo que tratábamos el tema de Klaus Roxin respecto, digamos, a la infracción del deber de una norma extrapenal, hubo aportes y desde luego algunas críticas. Fundamentalmente en los aportes, Schunemann y Jacobs habían explicado que no podría quedar ahí, digamos, respecto solo a una infracción de una norma extrapenal. Al respecto, el propio Klaus Roxin, en las demás publicaciones, como el caso de Derecho Penal, parte general, tomo 2, en el cual habla de los delitos de infracción del deber, y también en la obra La teoría del delito en la discusión actual 2013-2014, que en los cuales hace referencia ya que no solo es el tema de la infracción de una norma de carácter extrapenal, sino más bien debe también verse el tema de la afectación del bien jurídico de cada delito al que se va a hacer un tratamiento. Y por ello, en todo caso, ya entramos en el tema que este tema de la infracción del deber surge de la infracción de una norma extrapenal, pero también referente a la configuración de los elementos del tipo penal de cada delito al cual vamos a vincular. Además de este tema, también había hecho explicaciones ya sumamente válidas por Ramiro Salinas Sichcha. Consiguientemente, en este tema vamos a ocuparnos de la clasificación de la autoría. La autoría directa o material es el funcionario o servidor público en los delitos funcionariales, o el que tiene la calidad que determina la ley, el que infringe dicha obligación, además configurada a los elementos del tipo penal. Aquí ya no interesa quién maneja. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el dominio. Aquí ya no interesa quién domina el evento criminal para determinar la autoría directa o material, sino más bien la autoría directa o material está basada en cuanto a la infracción de un deber de carácter especial extrapenal vinculado a los elementos del tipo penal. ¿Qué ocurre en la autoría mediata? En la autoría mediata, a pesar de que Rafael Berruezo había hecho algunas explicaciones en delitos de dominio y de infracción del deber, así como Javier Sánchez, al respecto referente a este tema de la autoría mediata, llegan a la conclusión, al igual que Ramiro Salinas Sichcha, que no es viable la autoría mediata. ¿Por qué? Porque el hombre de atrás podría ser un particular o un titular de la infracción del deber. Y el instrumento, en todo caso, igual, ¿quién sería? En todo caso, no es viable dicho manejo del hombre de atrás a un hombre de adelante, además que solo se tiene que, en el tema del partícipe, siempre va a ser un extraneus, aunque la Corte Suprema salió de este tema, pero este tema siempre va a ser para un extraneus. Consiguientemente, no podemos entrar en el tema del hombre de atrás y el hombre de adelante o el instrumento, por lo que no es viable el tema de la autoría mediata. ¿Qué ocurre en la coautoría? En la coautoría habíamos efectuado los delitos de dominio una clasificación y las características.
En el presente caso, como se trata de que el autor está caracterizado por la infracción de un deber, por haber incumplido dicho deber, consiguientemente no puede haber una coautoría, no puede haber un acuerdo común. ¿Por qué? Porque cada uno de los titulares por su parte pueden infringir distintas obligaciones que le impone la ley. Consiguientemente, no puede haber una coautoría, a pesar de que en algunos temas, acogiendo las apreciaciones de Claude Rossin, por ejemplo, en cuanto a dos funcionarios cuidan a una persona y hay una fuga, ambos responden, digamos, en grado de coautoría, no ha surtido efecto, sino más bien decir que cada uno responde por la infracción de su deber, que son absolutamente distintos. Por eso también podríamos hablar de la autoría independiente, por lo que no hay tampoco ningún dominio, sino cada uno de ellos podría en todo caso entrarse en el tema de la autoría independiente, pero que nos basamos en el tema de la autoría directa, efectuada o creada para un intraneus. Ahora, ¿qué ocurre en la participación? En la participación implica que habíamos dicho en los delitos de dominio complicidad primaria y complicidad secundaria. ¿Será posible en los delitos de infracción del deber una complicidad primaria o secundaria? No. La doctrina ha explicado que no es viable porque sería difícil de determinar quién es primario y secundario, por lo que debemos entrar en el tema de la complicidad única. Además, habíamos indicado que la participación está creada para el extraneus. Aunque la Corte Suprema, ustedes van a revisar el recurso de nulidad 1716-2019 Cañete, en cuanto a peculado, refirió que un intraneus también podría ser partícipe cuando dice que los regidores también podrían ser sancionados en grado de partícipe. Lo que desde luego se encuentra en debate respecto a este tema del intraneus y el extraneus, fundamentalmente la participación, pero lo que sí es lo concreto es que en cuanto a la complicidad, no podemos tener primaria ni secundaria, sino un cómplice único. ¿Qué ocurre en la instigación? En la instigación igual dice que en este caso no podría haber una instigación, no podríamos determinarle, digamos, a un funcionario servidor público porque es el responsable, es una persona consciente, capaz de sus funciones, por lo que no podría operar la instigación. En cuanto al encubrimiento, ya habíamos dicho que es posterior al hecho, por lo que tampoco no es viable en los delitos de infracción del deber. Hasta aquí vamos a ver la clasificación. La clasificación que tenemos, como ustedes verán, en los delitos de dominio, en la autoría tenemos la autoría directa o material o dominio del hecho de la acción. Luego tenemos la autoría mediata, que es el dominio de la voluntad, la coautoría, el dominio funcional, la autoría independiente y en la participación la complicidad primaria y secundaria y la instigación. En los delitos de infracción del deber, en la autoría tendremos la autoría directa o material. Y en cuanto a la participación, el cómplice único. Los demás no operan en los delitos de infracción del deber. Ahora la pregunta es, ¿qué delitos podemos considerar como delitos de infracción del deber? Y en esta parte habíamos dicho que fundamentalmente nos referimos a los delitos funcionariales, quiere decir el funcionario o servidor. ¿Qué delitos podemos considerar? En todo caso serán los delitos contra la administración pública, como el delito de concusión o el delito de colusión simple y agravada, siempre relacionado a la autoría y la participación.
¿Qué es el delito de colusión? El delito de colusión es un delito de encuentro. ¿Qué implica? Que en el delito de colusión existe una concertación defraudatoria por parte de un funcionario o servidor público por cuestiones de su función que participe fundamentalmente en el tema de los procesos de selección, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, y un particular, quiere decir la concertación entre el funcionario y un particular. Por eso se llama delito de encuentro, porque deben concurrir ambos en el tema de la autoría y la participación. Pero respecto al hecho de que sea simple o agravada, la doctrina ha dicho que esta clasificación no es acertada. Más bien debe ser los delitos de mera actividad y de resultado. ¿Qué implica? Que en la primera modalidad la concertación es de carácter defraudatoria al Estado. En la segunda, la agravada, es de resultado. ¿Por qué? Porque la concertación defraudatoria es de carácter patrimonial. ¿Qué quiere decir? Hay un perjuicio patrimonial al Estado y por eso se llama de resultado. Luego tendremos el tema del peculado. Peculado doloso, culposo, simple y agravado. ¿Qué implica el peculado? El delito de peculado está destinado para el tema de la apropiación para sí o para otro, así como el uso. Sin embargo, en el tema de la apropiación para sí o para otro, en cuanto a la autoría y la participación, siempre será la concurrencia de un funcionario público en calidad de autor, porque ya hemos dicho que aquí no interesa el dominio, sino haber infringido. Y puede ser que concurra también un extraneos en calidad de partícipe. Luego tendremos el tema de malversación. Malversación simple y agravada. Ustedes saben que la malversación consiste en dar un destino diferente a un determinado presupuesto que esté, digamos, destinado para una determinada obra y se da un destino distinto. La característica fundamental, que sea de carácter definitivo y que perjudique a la obra del cual se está destinando. En cuanto a la autoría y la participación, ocurre que siempre va a haber una autoría por parte del funcionario y puede haber, en cuanto a la participación, de parte de un extraneus. Luego tenemos el tema de la negociación incompatible. En este caso de la negociación incompatible, que implica el de interesarse por parte del funcionario en los trámites administrativos, ¿no? Ocurre que aquí sí hay un debate en cuanto a la autoría y la participación. El doctor Fidel Rojas, tanto en sus obras y en las explicaciones que tiene en los cursos, había indicado que en este caso de la negociación incompatible es de carácter especial, que solo está determinado para un funcionario o servidor público que es el titular de la infracción del deber. Y eso había acogido la Corte Suprema, indicando que no era necesaria la intervención de un extraneus en reiterada jurisprudencia. Pero luego cambió de criterio la Corte Suprema y dijo, sí, también podemos incluirla a un extraneus. Consiguientemente hay autoría y participación en estos delitos. Se ha recurrido al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha aclarado que en este caso simplemente está destinado para un funcionario o servidor público, que no es determinante la participación y no es viable incluir. A pesar de ese pronunciamiento, la Corte Suprema en algunos casos ha reiterado el tema. Estimamos que debe en todo caso prevalecer la opinión del Tribunal Constitucional, que desde luego nos pone en un debate. Luego tenemos el tema de los cohechos. Cohecho pasivo, propio e impropio, así como activo. ¿A qué se refieren los cohechos?
Los cohechos habíamos dicho que se refiere a los grandes sobornos nacionales e internacionales y también de los funcionarios públicos, de los grandes funcionarios públicos y también destinado al tema de los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y los funcionarios considerados de la PNP. A esos temas de grandes coimas que se manejan, a eso está relacionado el tema del cohecho, en los cuales recientemente la Corte Suprema también ha dicho que en algunos casos estos delitos son de encuentro. Quiere decir que hay una participación del funcionario, que es el corrupto, y el particular, que es el corruptor. Desde luego, aquí también se da el tema de la autoría y la participación. Luego de este tema nos han preguntado, es relacionado al tema si estos delitos se cometen en grado de acción o de omisión. A este tema debemos indicar que también el profesor Fidel Rojas había explicado el tema de acción y omisión. Había un sector doctrinal que habían referido que los delitos de infracción del deber, porque infringía un deber, todos debían ser considerados en grado de omisión. Y el debate era propia o impropia. Pero el doctor Fidel Rojas ha aclarado que estos delitos, fundamentalmente los delitos de resultado, siempre serán en grado de acción y también en grado de omisión. ¿Por qué? Por ejemplo, el delito de peculado, el de apropiarse, ¿podrá ser solo en grado de omisión? No, siempre será en grado de acción, pero también en grado de omisión porque se está infringiendo un determinado deber impuesto por la ley. Ahora la pregunta es en cuanto a omisión propia o impropia. Los delitos de omisión propia están en los tipos penales de omisión de actos funcionales, por un lado, y por otro lado en el incumplimiento del pago en el tema del peculado. ¿Por qué? Porque en estos casos no existe un resultado. Pero ¿qué ocurre en todo caso con la omisión impropia o omisión por omisión, establecida en el artículo 13 del Código Penal? Ahí sí hay parámetros fundamentales que agregan de la omisión impropia. Hay que agregarle, aumentarle el tema de la posición de garante y más aún el tema del resultado. ¿Qué quiere decir? Que la omisión impropia está estrictamente basada por un resultado. Por ello, en todo caso, algunos de estos delitos son de resultado, consiguientemente se pueden cometer también en forma autónoma en grado de omisión impropia. Pero en la mayoría de los casos está vinculado a los de acción. Luego también nos hacen la pregunta respecto al tema ¿por qué el partícipe vamos a incluirle en un delito en el cual no tiene su calidad, digamos, determinante respecto a una infracción? Existe una última modificatoria al artículo 25 del Código Penal en cuanto a que el partícipe también puede responder a pesar de que no tenga una cualidad. Esto fue a mérito de dos grandes tendencias que se dio en la doctrina respecto a las teorías del título de ruptura de imputación y las teorías del título de unidad de imputación. ¿Qué implica? En el tema de ruptura ocurría de que en forma autónoma vamos a sancionar a cada uno. Quiere decir, a un funcionario servidor público por peculado y el particular que interviene por otro delito que puede ser apropiación ilícita, entre otros. Pero ¿qué tenía de efecto? La impunidad en muchos casos. Y por eso le hemos incluido a un particular acogiendo el tema del título de unidad de imputación y debe responder el particular, pero nunca como autor, sino solo como partícipe, a pesar de que él sea en todo caso el que domine todo el evento criminal.
Y luego también nos dicen el tema de la imputación objetiva. ¿Qué ocurre en estos delitos? En estos delitos es más frecuente el tema de la imputación objetiva, fundamentalmente en la parte negativa, porque aquí se ha aplicado por parte de la Corte Suprema en muchos casos, referente, por ejemplo, al riesgo permitido, al principio de confianza, prohibición de regreso, que son aspectos negativos de la imputación objetiva. Consiguientemente, esta parte podrían ustedes ampliar el tema tomando en cuenta los aportes de la doctrina. También podrían revisar la obra de Custodia Jiménez respecto a la obra El dominio del hecho y la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Luego de Gianni Higidio Piva, El dominio del hecho en el derecho penal. Luego se tiene de Miren Odriazola, Autoría y participación en el derecho penal internacional, los crímenes de atrocidad, y también los aportes de Francisco Muñoz Conde, entre otros, y de los que hemos hablado fundamentalmente, por ejemplo, de Víctor Gómez, relacionado a los delitos especiales. Y también el aporte importante de Miguel Díaz García Conledo respecto a la autoría en el derecho penal. Desde luego, analizar el tema fundamentalmente de Clavo Rossi. Con lo que concluimos este tema, sin antes indicar también al respecto, nosotros también hemos dado un aporte. Y en esta parte agradecer a CEMAR por haber materializado la publicación de esta obra de mi autoría, Derecho Penal Parte General, que en la página 919 y siguientes hemos analizado toda esta clasificación con la característica fundamental de haber efectuado con pie de página, para facilitarles que ustedes también pueden utilizar y recurrir a las fuentes bibliográficas que hemos utilizado en esta parte, que desde luego pueden ser materia de análisis. Con lo que concluyo, muchísimas gracias.